Un saludo a todos, una nueva entrevista en Tercer Fútbol. Tenemos un gran personaje, un destacado del periodismo en el Ecuador, en Quito. Se dedica básicamente a lo que es el periodismo político, pero se lo conoce también por su faceta deportista, por su agrado con el fútbol, hincha de Melec, ambateño de nacimiento, Fabricio Vela en Tercer Fútbol. ¿Cómo estás, Fabricio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Martín? Qué gusto, gracias por esta invitación y saludos a todos para hablar un poquito de deporte, ¿no? Sobre todo de fútbol. Sí, Fabricio, qué gusto tenerte en Tercer Fútbol. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde surge tu afición por el fútbol? A ver, yo quiero contarles que yo empecé muy chico en el ámbito de los medios. Mi padre gerenciaba una radio, mi padre es un radiodifusor de viejo cuño en Ambato. Hasta ahora mi papá sigue vigente allá. Y yo tenía 12 años y claro, me involucro primero en el mundo de la radio siendo operador de sonido. En ese tiempo habían unas consolas distintas, no eran las consolas análogas con perillas, las cuñas comerciales se ponían unos cartuchos que se metía ahí un aparato con unas cintas. Teníamos los dos tocadiscos, ¿no? Para los discos de 33 revoluciones que eran los LPs o long plays y teníamos los de 45 que eran los pequeños. Así empiezo yo en la radio, pero al año siguiente, yo tenía 13 años todavía, una voz todavía de guagua, ¿no? Tuve la oportunidad de empezar a ir al estadio, el Estadio ¿Ya? Bellavista. Acompañaba a los periodistas deportivos de la época. Mi papá era la voz comercial. En ese tiempo, ya en Ambato, en Radio Calidad de Ambato, había gente como Miller Salazar, que era relator de la radio. Hoy es el presidente del Macará. ¿Ya? Y Miller es uno de los más exitosos presidentes que ha tenido el ídolo ambateño a lo largo de su historia, pero en ese tiempo era relator deportivo. Había otro relator conocido como el Cacho Moscoso. Había un comentarista que era tocayo mío, Óscar Fabricio Erazo también, que era el comentarista estrella, y en fin. Bueno, yo les empecé a acompañar, yo les agolitaba, les llevaba a los equipos, la cabina de la radio era la más grande del Estadio Bellavista, y obviamente ahí empiezo, ¿no? A mirar fútbol, y de pronto un buen día falta uno de los informadores de los que hace borde de campo, y me mandan en ese momento con el cable a que vaya al camerino, que copie las alineaciones, que empiece a hablar de las alineaciones con esa voz de guagua, con esa voz de guagua, una voz todavía finita. Y de pronto empecé pues a involucrarme en eso y hacía borde de campo en los partidos, o sea, daba las alineaciones, hablaba de los cambios, el tiro de esquina no sé cuánto del partido, el número tal para el técnico. Y hablo del técnico porque en el año que yo empiezo, que fue, si mal no recuerdo, en el 86, técnico estaba en primera categoría y Macará no. Entonces ese año técnico hizo una muy buena campaña, quedó tercero, hubo un cuadrangular final donde participaron Barcelona, Nacional Técnico y Deportivo Cuenca. Técnico quedó tercero por encima de Deportivo Cuenca, pero por debajo del Nacional y del Barcelona. Y ahí es cuando me empiezo a involucrar justamente de manera ya, digamos, más profunda en el fútbol ecuatoriano. ¿Ya? Pero antes de esto, digamos, el primer mundial que yo siempre relato, ¿no? El primer mundial que yo vi a plenitud fue el de México 86, y por eso yo soy maradoniano totalmente. Soy completamente maradoniano. No, no me hablen de los excesos personales de Diego. Para mí, Diego fue el más grande en el ámbito futbolístico. Seguí ese mundial que me lo sé de memoria. Sí, Y sí. desde ahí, por ejemplo, siempre le he seguido a la selección argentina. O sea, si no está Ecuador, siempre yo le voy a la selección argentina. Pero fue por ese mundial que a mí me marcó, ¿no? Que tú tenías a Maradona y 10 más, con un buen arquero que era Pumpido, Sí, tenías sí. a Brown y a Ruggeri en la defensa, tenías como 5 a Batista, tenías adelante a Valdano y a Burruchaga, tenías a Héctor Enrique, tenías a Julio Larchicochea, a José Luis Cuchufo. O sea, era un equipo de obreros Sí, y sí. el liderazgo de Diego, ¿no? Entonces, ese para mí es el mundial que siempre me acuerdo y que lo llevo en la retina, ¿no? Digamos, para contarles cómo yo empecé con mi afición al fútbol, Martín. Y a la par, esa vendría a ser tus inicios también como comunicador. Claro, pero mira tú, yo lo tomé siempre como un hobby, pese a que por mis venas corre sangre de comunicador, sangre periodística, por mi papá y todo, pero yo siempre lo tomé como un hobby. Tanto así que llegué al cuarto curso. En ese tiempo en cuarto curso hacías una especialización y yo escogí físico matemático, ¿Ya? porque dizque quería ser economista. Eh, por esas cosas de la vida, bueno,
terminé el colegio y en Ambato no tenías en el año 92 que me graduó la oferta académica que tienes hoy. Y en Ambato tenía solo la Universidad Técnica de Ambato, que era la UTA, y no había la carrera de economía. Entonces me fui a Guayaquil, donde mi madre vive en Guayaquil. Pero en los meses que transcurrieron entre lo que llegué a vivir a Guayaquil y lo que debía inscribirme en el preuniversitario de economía, me surge la posibilidad de hacer una pasantía en Canal 4 de Guayaquil, que era Tele 4, que luego se convirtió en Telesistema y que hoy se llama RTS. Sí. Hice una pasantía de una semana y a los 2 meses ya me llamaron a trabajar. O sea, un 19 de diciembre del 92 entré a trabajar como reportero de noticias, teniendo 18 años, a punto de cumplir 19. Igual me matriculé en economía en enero del año 93, pero duré creo que una semana en ese preuniversitario porque ahí me di cuenta que lo mío era la comunicación y el periodismo. Pero Ah, digamos que tuve claro. ese conflicto de formación hasta que probé que efectivamente lo mío era el periodismo y ya de eso han pasado 28 años en el ejercicio formal de la profesión, ¿no? Bueno, a la par, también otra cuestión que me surge, nos hablabas de Ambato, tus inicios ahí en el Estadio Bellavista, Macará, técnico universitario, los equipos relevantes de esta ciudad, pero eres hincha de Melec. ¿Cómo surge el amor por el bombismo? A ver, mis padres son divorciados, mi madre es manabita, vive en Guayaquil muchos años, mi padre es zambateño. Yo siempre iba a Guayaquil, ¿no? Siempre iba a Guayaquil a ver a mi mamá, etcétera. Y a mí siempre me gustó el Emelec. Pero en Ambato, en mi niñez y adolescencia, mi equipo era el técnico universitario. Claro. Técnico universitario era el equipo que yo seguía, pero el Emelec siempre me gustó. Cuando me voy a vivir a Guayaquil, en el año 92, ahí me hice totalmente melexista, o sea, completamente melexista, totalmente melexista, o sea, siempre me gustó. Pero además hay un detalle que hizo más fuerte esa fanaticada hacia el Emelec, y es que en el año que voy a vivir a Guayaquil, resulta que mi vecino era Jacinto Espinosa, Oh, el claro. Chinto Espinosa. Pues el Chinto Espinosa era el arquero del Emelec, Sí, sí, ¿ya? selección Entonces, ecuatoriana. y Ujú. claro, y ese año, el año que yo me hago amistad con el Chinto, que vivía en el piso de arriba, yo me uní, luego me casé con mi esposa y fuimos a vivir al sur de Guayaquil y ahí éramos vecinos con el Chinto. Era un equipazo, pues era Jacinto Espinosa, el arquero del preolímpico que hizo historia en Paraguay, que estuvo a punto de clasificar a los Juegos Olímpicos. En la defensa tú tenías a Luis Capurro por la izquierda, al Bambán Hurtado, a Máximo Tenorio, a Danes Coronel. O sea, era una defensa espectacular, era la defensa de la selección, la defensa de la selección. Y entonces empecé por el Chinto a ir mucho al estadio y ahí me hice totalmente melexista, ¿no? Digamos que así fue como me hice totalmente melexista, pero digo, antes, en mi niñez y adolescencia, siempre me gustó el Emelec, pero no era fanático del Emelec. O sea, yo le Claro. seguía al técnico, porque además iba al estadio a ver jugar al técnico y luego al Macará también. El técnico, yo me acuerdo que en el 86 tenía un muy buen equipo. Por ejemplo, ahora mismo el Pato La Salvia, que es comentarista de Gol TV, el Sí, Pato La Salvia vive en Ambato. Él es un uruguayo que vive en Ambato, radicado muchos años, y él era el back centro del técnico universitario en esa época. El claro, arquero del técnico era el Pulpo Bolaños, el papá del Chucho Bolaños, que fue campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito. claro. Eh, Había un puntero izquierdo llamado Mario Calero, había un manavita llamado Richard Márquez. Ese año, por ejemplo, salió el Pulgarcito Alcíbar, que el año siguiente fue con gran suceso al Barcelona y que le fue muy bien en Barcelona. Había un número 10 que era Luis Eduardo Vaca, y claro, tal vez el jugador más emblemático del técnico durante muchos años, que era Fabián Vicente Burbano, el número 8, ¿no? Que tenía una pegada de media distancia espectacular. Al año siguiente, el técnico contrató a Alcides de Oliveira, el Apache, que era goleador, había sido goleador en Barcelona y también en Liga de Quito. Bueno, el Apache quemó sus últimos cartuchos en el técnico universitario y lo hizo bien, ¿no? Eh, Sí. Luego, en el año 87, 88, si la memoria no me es infiel, el Macará se arma un equipazazazazo. O sea, siempre han hecho, sobre todo por las últimas campañas que ha tenido Macará, siempre han hecho la comparación, sobre todo por la campaña que hizo hace 2 años en la Primera Liga Pro, que termina primero en la clasificación general y que se queda en las semifinales de la Liga Pro hace 2 años. eh,
se hizo la comparación con ese Macará que trajo a uno de los mejores días que he visto jugar en mi vida en el fútbol ecuatoriano, que era el peruano Germán Lejía. Ah, Germán claro. Lejía, que venía del fútbol alemán, llegó al Macará y era, créeme, era una exquisitez ver jugar a Germán Lejía. En El Ambato, Macará Brasil, que, eso. en Ambato, claro, era dirigido ese Macará por Carlos Sevilla. Me acuerdo que tapaba a Milton Rodríguez, que fue uno de los arqueros más emblemáticos del Nacional. En la defensa tenías al Cacho Alvear, tenías al Samurai Abalde, Rodolfo Abalde, que era un jugador de mucha garra, ¿no? Para las nuevas generaciones, compararlo un poquito con el Ram Berbera, de mucha garra, ¿no? De mucha garra el Samurai Abalde. Y bueno, ahí, por ejemplo, lo que yo recuerdo un poquito del fútbol en Ambato, Martín. Bueno, me habían contado que tienes una memoria privilegiada, la verdad, y que nos vienes demostrando ahora. Eh, Tú has visto bastante fútbol, de seguro. No, nos lo dejas clarísimo con todo lo que nos cuentas, pero nos hablabas también un poco de Maradona, el Mundial del 86, varios equipos de Nambato, pero así a nivel global, ¿qué equipo de esos épicos tú recuerdas que te marcó, que siempre lo traes a la memoria? A ver, hay dos equipos a nivel de selecciones y a nivel de clubes. A nivel de selección, el equipo de Argentina, sin lugar a dudas. Por eso yo cito el Mundial de México 86, que fue mi primer mundial. Eh, Todo el mundo habla, por ejemplo, de este partido de cuartos de final que termina marcando un antes y un después. En un documental que lo pasan en DirecTV, que lo pasaron mucho luego de la muerte de Maradona, se hablaba justamente que en ese partido donde Argentina le gana 2-1 a Inglaterra, encuentra esa razón de que Maradona haya sido tan amado y a la vez tan repudiado, tan odiado. O sea, Maradona te levantaba esas pasiones. Sí, Amado por los argentinos porque resulta que este mundial y este partido se da pocos años después de que Argentina perdió la guerra de las Malvinas frente a los ingleses, ¿ya? Por la claro. posesión de las Islas Malvinas. Y claro, viene este patucho que primero mete un gol con la mano, que aunque el árbitro tunecino lo valida, no se da cuenta. Eso, digamos, va asociado al engaño. Ah, la zapada de Maradona, que Maradona es un vivo, un sapo, que no puedes aplaudir la belleza criolla. Pero pocos minutos después te encuentras con esa genialidad desde la media cancha donde se lleva 6 ingleses, incluyendo el arquero Shilton, y te marca el gol más espectacular de la historia de los mundiales. Pero luego clasifica Argentina a semifinales y ahí hay dos goles que creo que no son tan recordados porque justamente todo el mundo habla de los cuartos de final frente a Inglaterra. Maradona le marca dos golazos a Bélgica, que tenía un arquerazo que era Jean-Marie Paf. Le Ya, marca dos golazos. Y luego llega la final, y en la final Maradona le da el pase preciso para el gol de Burruchaga, que significó el 3-2 y que le permitió a Argentina quedar campeón. O sea, a nivel de selecciones, esa es mi selección favorita, ¿no? La de México 86 de Argentina. Muchos le seguían al Brasil, ¿no? Porque se quedaron con ese Brasil de España 82, que se queda en semifinales ante los italianos, y que en esta de México 86 pierden penales frente al equipo de Francia. claro. Yo nunca he sido seguidor tanto de Brasil, o sea, sí ha habido jugadores brasileños que a mí me han llenado la vista, que me ha gustado, pero yo siempre he sido seguidor de la selección argentina. Y a nivel de clubes, y esto data de mi niñez, ¿no? El equipo que yo siempre he seguido hasta ahora es el Real Madrid. Ya, En el tiempo en el que yo ya empecé a ver fútbol, en Real Madrid, por ejemplo, el delantero estrella era Hugo Sánchez, el mexicano, ¿no? Que te hacía goles de media tijera, de media chilena, de media japonesa, ¿ya? Emilio Butragueño, que también era un puntero. Digamos que eso yo recuerdo de los primeros tiempos en los cuales empecé a mirar fútbol y por eso me gustó claro. siempre el Real Madrid, siempre le he seguido al Real Madrid, ¿no? Han sido los dos equipos internacionales que, digamos, yo les he seguido mucho. Yo por Maradona, cuando jugaba en el Napoli, no me perdía un solo partido del Napoli. Y en ese tiempo la liga italiana era brava. La Sí, liga sí. italiana, el calcio italiano era la mejor liga del mundo en ese tiempo. Tú tenías el poderío de los equipos del norte de Italia, como la Juventus de Turín, donde el jugador insignia era Michel Platini. Tú tenías al AC Milan, cuyos jugadores insignia eran los holandeses, ¿no? Tenías a Ruud Claro. Gullit, que era el 10, a Fran Rijkaard, que era el 5 y que años después se convirtió en el director técnico del Barcelona de España, y tenías a Marco van Basten, que era un delantero también muy bueno.
Y tenías al sur de Italia, que el sur de Italia siempre es ubicado como la zona pobre de Italia, donde el Napoli marcó justamente una época, gana 2 Scudettos, ganó una Copa de la UEFA. Fue interesante, ¿no? Esa época. Por ahí más o menos para responderte a la pregunta. Chévere. Y bueno, hablábamos de equipos. También ya marcamos de tu afición por Maradona, pero fuera de Maradona, en cambio, en cuanto a jugadores, ¿qué jugadores son esos que te los llevas siempre en la memoria, que los recuerdas, que lo tienes de referencia? Ronaldo Nazario de Lima, por ejemplo. Ronaldo Nazario de Lima creo que ha sido uno de los mejores delanteros que yo he visto. ¿Ya? Romario de Sousa Faría, Romario, el Chapulín. Claro. Ese jugador que termina siendo la dupla con Bebeto en Estados Unidos 94 y que terminan ganando la Copa del Mundo. Leo Messi, sin lugar a dudas, si hablamos del presente, en la final de la Copa del Rey, frente al Atlético de Bilbao, al Atlético de Bilbao, Messi se manda un golazazazo, el tercero, ¿no? Ganó finalmente el Barça 4-0. El tercer gol que se manda Messi es un gol de otro planeta. Messi es un jugador que te llena la vista. Cristiano Ronaldo más recientemente. Digamos que son los jugadores que en este momento se me vienen a la retina, ¿no? Se me vienen a la cabeza de aquellos internacionales. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, yo soy, yo soy hincha de Luis Antonio Valencia, ¿no? Y por su paso por Manchester United, yo no me perdía en un solo partido del United. Creo que Valencia de los últimos tiempos es el jugador más emblemático, ¿no? Tú vas recorriendo la época. Yo nunca lo vi jugar a Spencer, pero los mayores dicen que Spencer era un crack, sobre todo para el juego aéreo, pero sí de jugar al Team Delgado. El Team Delgado, para mí, el mejor cabeceador que he visto de los ecuatorianos. Tienes a Alex Darío Aguinaga, que además ha sido una persona muy correcta y jugador muy correcto, y que también marcó una época con sus 10 años en el Necaxa de México y fue el jugador de la década en México. Eh, digamos, para mencionar algunos de los que se me vienen a la cabeza en este momento. Fabricio, ¿y tú eres de ir al estadio? Bueno, hemos visto en Sí, sí, Instagram sí, que sí. sueles ir al estadio, siempre estás al menos con ¿Cómo alguien más. extraño ir al estadio, Martín? ¿Cómo extraño? Eso te iba a decir, ¿cómo los llevas en este tiempo de pandemia a no poder ir a las canchas? A ver, hay dos cosas que extraño, ¿no? Jugar fútbol, porque juego fútbol, e ir al estadio. El último partido que vi en el estadio fue, y mira tú, yo he ido al estadio incluso cuando no juega el Emelec o cuando no juega la selección. El último partido lo vi hace un año, hace poco más de un año, antes de la pandemia. Fue la Liga de Quito Barcelona en Casablanca, que Barcelona estuvo a punto de romper el invicto de Liga. Liga ganó 2-1, pero Barcelona pudo haberse puesto adelante con el penal que falla Cristian Alemán. Ese partido lo vi y fue el último partido que vi el año pasado. Yo siempre he sido de ir al estadio, me gusta ir al estadio. Hay gente que dice, no, 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 pero no hay nada como estar en la casa porque puedes ver la repetición. Yo digo, nada se compara con ir al estadio. Cuando el Emelec ha venido acá, yo me he ido a la Atahualpa, me he ido al estadio de Liga, me he ido al estadio de Aucas. Hace 2 años el Emelec vino a jugar acá contra el América de Quito y me fui a Cayambe porque el partido era en Cayambe. Sí. Eh, Cuando Emelec queda campeón en el 2013, a ver, Emelec pierde la final del 2010 frente a Liga, pierde la final del 2011 frente al Deportivo Quito, el 2012 queda campeón Barcelona sin final, quedó segundo Emelec, pero no hubo final en 2012. En 2013 Emelec era campeón sin final, pero el partido decisivo era frente al Manta, se jugaba en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, entonces yo no tenía entrada. Me llama un buen amigo el sábado, porque el partido era el domingo, me dice, ¿vas a ir a Portoviejo? Le digo, no tengo entrada. Me dice, hermano, yo tengo 2 entradas para ti y para tu hijo. Le digo a mi hijo, le digo, ¿te animas a ir a Portoviejo? Me dice, vamos, porque mi hijo también es de Melexista. Entonces, el domingo salimos a las 5 de la mañana de Quito y llegamos a las 10 de la mañana a Portoviejo. El partido era a la 1. Entonces ahí medio descansamos, fuimos al estadio, que empatamos 0-0. Me acuerdo que falló un penal uno de los jugadores del Emelec. Estracolursi falló el penal, si mal no recuerdo. Empatamos 0-0, campeones, celebramos, bla, 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 terminamos, almorzamos y nos regresamos a Quito. O sea, de eso. Al siguiente año, que fue diciembre del 2014, para el barcelonismo es una fecha infausta.
para el emelexismo es una fecha espectacular, el 21 de diciembre del 2014. Igualmente me fui el sábado, yo ya tenía entradas con mi hijo y con mi hermano. Fuimos al Capuel, le ganó 3-0 el Emelec al Barcelona, quedó campeón. Y de ahí en la noche nos regresamos. Y me acuerdo que alternamos con mi hermano y con mi hijo la manejada para poder llegar a Quito. Manejamos toda la noche y madrugada para poder llegar acá. Pero digo, a ese punto llega el cariño por el equipo. En 2015, Emelec queda tricampeón. Y queda tricampeón en el Estadio de Liga. En el Estadio de Liga, a ver, Emelec le gana 3-1 en el Reales Tamarindos a Liga. Y en la vuelta, a Liga le bastaba ganar 2-0 y quedaba campeón. El Claro. partido terminó 0-0. Yo le encontré entrada para estar en la barra del Emelec. Me conseguí unas para estar en la tribuna. Entonces no podía entrar con la camiseta azul. Entonces lo que hice fue, Neutral. no, pues fui con una camiseta blanca que tengo del Manchester United, pero dentro del blue jean tenía envuelta en una pierna la bandera y en otra pierna tenía envuelta la camiseta. Entonces se acabó el partido, quedó campeón Emelec, sacaron primero la hinchada de la liga y el rato que ya se fue todo el mundo, saqué la bandera, saqué la camiseta, mi hijo igual, y ahí festejamos, claro, y la foto que publiqué yo en el Facebook incluso salió en Ecuavisa, en el segmento de deportes ese día. Eh, digamos, de pasajes en los cuales se ha acompañado el equipo, ¿no? A celebrar un poquito las victorias que ha tenido a nivel local. Le da falta a nivel internacional, esa es la asignatura pendiente, Neme no invierte, pero bueno, uno está ahí con el equipo, pues. Mauricio, justamente en este repaso de que vas al estadio, de que eres un nacido, de ir a las canchas, hablas de tu hijo. ¿Cómo es ese vínculo papá-hijo en ir al estadio? A mí me pasa con mi papá, por ejemplo, pero en tu caso, ¿cómo es la experiencia? Bueno, mi hijo es más enfermo que yo. O sea, yo soy bien hincha, pero soy un poco más racional. Mi hijo es un poco más pasional. Eh, yo no le impuse a mi hijo que sea merecista. Mi hijo cuando era chiquito, incluso hay una foto que me exigió que la borre, que él estaba con una camiseta de la liga cuando era chiquito. Me dice, te prohíbo que publiques eso. Ya de pronto, o sea, mi hijo me veía que yo iba al estadio, que me ponía camiseta del MLE, que veía los partidos, y mi hijo solito se hizo hincha del MLE. Entonces, cada que viene Melec o que venía antes de la pandemia, íbamos al estadio a ver jugar al Melec, pase lo que pase, le íbamos a ver jugar. Igualmente pasa con la selección. Le digo, ¿quieres ir al estadio? Vamos. Nos vamos al estadio, juega la selección, pase lo que pase, vamos y le hacemos barra a la selección. Siempre he ido a ver a la selección, con muy pocos partidos me he perdido de la selección en el estadio, muy pocos. Digo antes de la pandemia, porque está claro que la pandemia nos ha cambiado a Claro. todos, pero antes de la pandemia, yo el primer partido que vi en el Atahualpa fue el famoso 2-0 de Ecuador frente a Argentina en 1996, si la memoria no me es infiel, de cara a la eliminatoria o al Mundial de Francia 98. Esa selección era dirigida por Maturana. Habíamos debutado en el Monumental, Ecuador le ganó 4-1 a Perú en el Monumental y el siguiente partido era Ecuador-Argentina en el Atahualpa. Y ahí vinieron los goles en el segundo tiempo de Alberto Montaño y luego del Tanque Hurtado en los últimos minutos, ¿no? Ahí todavía era mi hijo muy chiquito, ¿no? Después, obviamente, cuando ya fue creciendo, me acompañaba al estadio, por ejemplo, con el Wambra. Eh, sí estuvimos el día del 0-0 que permitió la clasificación de Ecuador al Mundial de Alemania 2006. Me perdí en el estadio, no pude ir al estadio el 7 de noviembre del 2001, cuando clasificamos a Japón-Corea 2002, porque yo trabajaba en TC y mi jefa me castigó mandándome al Amazonas a que vaya a hacer los festejos. Y yo no quería ir al estadio, pues. Pues me castigó mi jefe y me manda al Amazonas. Pero para la clasificación al Mundial de Alemania 2006 en 2005, ahí sí estuve en el estadio, estuvimos con mi mujer, con mi hijo, y ahí empatamos 0-0 y clasificamos al Mundial de Alemania 2006. Y así, pues, siempre acompañando, digo, casi siempre he ido con mi hijo, mi mujer cuando puede también se suma, y vamos los tres al estadio, ¿no? Por otro lado, ¿cómo es Fabricio Vela puntualmente como jugador? ¿Cómo es Fabricio Vela en la cancha? ¿De qué juega? Me defiendo, ¿no? Digamos, ahí uno se defiende.
Yo quiero probarme cómo estaré ahora porque estaba bien gordito, he bajado de peso y he bajado de peso porque me he dedicado a la bicicleta. O sea, como no puedo ir a jugar fútbol Claro. y para, digo, me habían pegado una engordada tremenda, me he dedicado a la bicicleta, me compré en agosto una bicicleta y le cogí cariño a la bicicleta, ¿no? Le cogí cariño a la bicicleta y eso me ha ayudado incluso para bajar de peso. Claro. En los últimos 6 meses he bajado casi 30 libras, estaba bien barrigón, bien barrigón. Entonces, no sé cómo estaré ahora, con menos peso, no sé cómo estaré, porque estaba bastante pesado. Juego más en la media, más como armador. Ya. Cuando era más joven jugaba un poco más de delantero, pero ya no tengo la misma velocidad. Entonces juego más de la media hacia adelante, ¿no? Armando. He jugado en algunas ligas barriales, también he tenido mi temperamento y tal vez eso debo reconocer lo que me ha hecho daño, ¿no? El a rato ser temperamental en la cancha, pero estoy seguro que eso ya pasó, o sea, estoy seguro que vuelvo a jugar y ya no seré el mismo temperamental que tal vez era antes, ¿no? Fabricio, en otros ámbitos también en los que te destacas bastante, ¿cómo llevas este tema del periodismo político, de lo que es esta comunicación política y cómo es tu día a día en varios programas radiales en internet, ahora también en televisión que ha regresado? ¿Cómo te desenvuelves y cómo es tu vida de periodista? Bueno, tengo 28 años como periodista, he pasado algunas etapas, cada etapa evidentemente tiene su particularidad, ¿no? Esta es una etapa en la cual estoy más dedicado a hacer opinión periodística que a la reportería. Durante más de 2 décadas fui reportero, que era básicamente la recopilación de la información en la calle. Debo reconocer que extraño la reportería a mí siempre me apasionó, pero digo, en el periodismo, igual que todo en la vida, cumples etapas. Eh, Hoy, por ejemplo, estoy más dedicado al periodismo de opinión, tengo un programa en Radio Majestad que ya tiene 10 años al aire, todas las mañanas de 6 de la mañana a 8:30. Eso implica que todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Es duro, pero uno ya está acostumbrado, ¿no? Claro. Y es duro, pero es apasionante. Digo, cuando tú te levantas temprano, más allá de que a veces te cuesta, lo chévere es que yo me levanto a hacer algo que me encanta, que es ir a la radio, que es hacer comunicación. Y como te digo, hoy me he dedicado ya más a la opinión. Es un programa de opinión política, leemos noticias, hacemos entrevistas, doy mi opinión. 10 años han servido para lograr una consolidación en el espacio. Obviamente, este es un proceso que hay que seguir. Siempre yo digo a la gente en los medios, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y tú tienes que estar dispuesto a resistir. Yo he estado ahí 10 años y eso me ha permitido, digamos, ha permitido que el espacio pueda consolidarse y que está allí peleando con otros espacios colegas. A las 12:30 conduzco un noticiero para Santo Domingo que es de televisión. Majestad tiene un canal de televisión en Santo Domingo. Santo Domingo tú tienes dos canales, Saracay TV y Majestad TV. Entonces yo conduzco el noticiero de las 12:30 para Majestad TV. En la tarde tengo un espacio digital que es de 5:30 a 7, que lo implementamos en una plataforma que es reciente. La plataforma la implementamos más o menos por septiembre del año pasado, septiembre, octubre, pero desde abril comenzamos a salir con el programa. O sea, ya tiene un año que se llama Suma al Día, que fue una idea, digamos, de un momento a otro. Mi socio y compañero José Antonio Sánchez decía, oye, frente a la coyuntura, hagamos un programa de una media hora para informar a la gente. Resulta que la media hora nunca fue tal. O sea, se hicieron 2 horas y luego lo regulamos a hora y media y el programa empezó justamente a irle bien, con una buena aceptación de la gente, muy buena aceptación de la gente, de los internautas. Incluso ya empezamos a tener auspicios, entonces ya se consolidó el programa. El programa está poco a poco en esa línea, ¿no? En esa línea, poquito a poco. Eh, y a las 7 de la noche, digamos, el programa lo termino con unos 2 minutos antes de las 7 y corriendo, me meto en el estudio de RTU. El miércoles de ceniza empecé, luego del carnaval, debuté en el canal RTU, que es un canal que tiene mucha potencia regional y conduzco el noticiero de 7 a 8 de la noche. Digamos que esos son mis espacios de periodismo tradicional que tengo a lo largo del día y que, digo, es agotador, pero es muy enriquecedor, eso sí. Mauricio, con tu trayectoria, con tu experiencia, con tu perfil, ¿qué es ser comunicador? ¿Qué es ser periodista?
Yo siempre digo que el periodismo no es una profesión, sino un oficio. El periodismo para mí, yo lo concibo como, como una vocación con la que probablemente naces, ¿ya? Que tú tienes que sentirlo, tienes que amarlo. Yo al periodismo lo ubico casi, casi guardando las distancias, ¿no? Porque cada profesión, cada carrera, cada formación tiene su propia lógica. Pero yo digo, una persona que quiere ser médico es porque tiene la vocación de ser médico. Si una persona quiere ser militar es porque tiene la vocación de ser militar. Si una persona quiere ser paramédico es porque tiene esa vocación de servicio y quiere ser paramédico. Ya. Guardando esas distancias, yo digo, si quieres ser periodista, tienes que estar dispuesto a sacrificarte, a trabajar más de las 8 horas, a saber que vas a tener fines de semana en los que no vas a poder tener vida, sino que vas a tener que trabajar, a que mañana o pasado ocurre algo y te vas de viaje en ese momento y no sabes durante cuántos días, a que te llaman en la madrugada y te dicen que tienes que ir a una cobertura a las 2, 3 de la mañana. O sea, esa es la naturaleza del periodismo. Si tú no estás dispuesto a cumplir con eso, no te metas a ser periodista. Ya, si tú dices, no, 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 yo trabajo 8 horas, entonces anda a trabajar a una institución pública o a una empresa privada en donde se respeten los horarios de oficina. En el periodismo no hay horario de oficina. Y en el periodismo a veces no hay horario de entrada menos horario de salida. Yo, por ejemplo, he hecho esta reflexión, ¿no? Tal vez ahora que tengo 47 años, yo me pongo a pensar en que me perdí muchos de los mejores años de la vida de mis hijos por el periodismo. Claro. Eh, Hubo espacios que no pude compartir con ellos, que no pude estar en sus cosas de la escuela o en sus cosas del colegio por el trabajo, porque me tocó trabajar el fin de semana, o porque estaba de viaje, o porque tenía turno, lo que sea, lo que sea. Tú tienes que estar dispuesto a hacer ese sacrificio, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ya de la calidad de la comunicación, yo siento que hoy se ha desnaturalizado el oficio. Yo soy de los que piensa así. Pienso que, digamos, el uso de las redes sociales, el abuso de la libertad de expresión, uso de redes sociales, abuso de libertad de expresión que van de la mano. Resulta que hay gente que se dice periodista, que escribe cualquier estupidez en las redes, pero que estoy seguro que en la cara de la persona a la cual están criticando serían incapaces de decírsela. O hay gente que trabaja en un medio formal, pero que se desata en las redes y que estoy seguro que en sus medios tradicionales no tendría el mismo comportamiento. O sea, el Fabricio Vela que ves en este momento, Martín y a quienes lo siguen, este Fabricio Vela es el Fabricio Vela de las redes, es el Fabricio Vela del portal digital, es el Fabricio Vela del programa de radio, es el Fabricio Vela del programa de televisión. Soy exactamente el mismo, exactamente el mismo. A mí, por ejemplo, en mi programa de radio, en 10 años, a mí nadie me ha puesto una queja. En 10 años, nunca nadie. Nadie. Ni me han amenazado con un juicio por injurias, por calumnias o lo que sea. Yo soy el mismo que escribe en las redes, el mismo que opina en la radio, exactamente igual. Yo trato de cuidar eso. Yo creo que en el periodismo también tienes que cuidar las formas. ¿Por qué no ser frontal, no ser directo sin cuidar las formas? O sea, yo creo que pueden coexistir. Puede ser frontal y directo. Te voy a poner un ejemplo. Yo no me atrevería en el Twitter o en mi programa de radio a utilizar la etiqueta el peor gobierno de la historia. Yo he sido crítico con el gobierno actual. Soy muy crítico con el gobierno actual. Y por eso me han etiquetado algunas gentes, ¿ya? Soy muy crítico con estos 4 años de Lenín Moreno. Muy, muy, muy crítico. Sobre todo con los, no tanto con el primer año como sí los 3 años posteriores. Muy crítico. Pero yo no me atrevería a decirles públicamente que son unos ineptos o a utilizar el peor gobierno de la historia. Eso que le diga a cualquier persona. Yo creo que por mi condición de periodista puedo criticar al gobierno, pero sin perder las formas. Claro. ¿Por qué insultar? ¿Por qué hablar mal? O sea, tú puedes criticar sin necesidad de caer en la vulgaridad o caer en el irrespeto. Yo al menos así concibo el periodismo. Creo que se vienen retos muy grandes para el periodismo a partir, por ejemplo, del gobierno que se instalará el próximo 24 de mayo. Ojalá que el periodismo se repiense, que el periodismo ecuatoriano cambie. Yo creo que los 10 años del correísmo, los hechos de octubre del 2019 y la pandemia del COVID-19, creo que han sido elementos que nos han fisurado al periodismo ecuatoriano. Y creo yo que es el momento de ya comenzar a pensar de otra manera. Incluso yo esto he planteado públicamente. Tenemos que repensarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. No es un buen momento el que vive el periodismo ecuatoriano.
Pero eso, para poderlo analizar y evaluar, hay que sentarse y analizar a profundidad qué le está pasando al periodismo ecuatoriano, que no es un buen momento, Martín. Justamente nos haces como una especie de diagnóstico, comparto casi la totalidad de lo que dices, pero ¿a qué apunta el periodismo? Vemos que hay plataformas nuevas, tú mismo, por ejemplo, trabajas en radio, en televisión, a nivel digital, pero, por ejemplo, ya vamos descartando lo que son los periódicos que ya existen, todavía tienen una vigencia, pero ¿a qué apunta el periodismo? ¿Cuál es el camino que va a seguir la comunicación? Yo, como te decía, a mí me parece que luego de 10 años de correísmo y 4 de morenismo, o sea, hay gente que piensa que el Ecuador nació o se murió después del 2007 y no es así. No, Sí. no es así. Pero obviamente estos años han estado acompañados del advenimiento de las redes sociales que te han dado otro nicho para ejercer tu libertad de expresión. Yo, créeme, estoy expectante por saber que luego de estos 14 años, 10 de Correa, 4 de Moreno, ¿qué va a pasar en los siguientes 4 años de Lazo? ¿Cómo va a actuar el periodismo? Porque claro, a mí esta campaña política me ha dejado muchos sinsabores. Y, yo te decía, he sido periodista 28 años, he sido testigo de campañas electorales como periodista desde 1994, porque en el 92 yo empecé en diciembre y ya Durán Ballén había sido elegido presidente y ya estaba gobernando, pero yo he sido testigo de elecciones desde el año 94. Y debo decirte con absoluta honestidad, para los que hablan de que el periodismo es libre, es independiente, es objetivo, es imparcial, cosa que no existe, ¿ya? Siempre los medios de comunicación han tomado partido a favor o en contra de una candidatura. Siempre, siempre. Toda la vida. Incluso yo todavía no ejercía el periodismo, pero yo recuerdo que en el año 92, la revista política más emblemática de este país, que es Revista Vistazo, públicamente tomó partido a favor de la candidatura de Durán Ballén por encima de la de Nebot, y eso lo puso en sus páginas editoriales. ¿Ya? O sea, aquí no es que los medios no han tomado partido por un candidato. Siento que en esta elección del 2021 ya rebasamos el límite, rebasamos el límite. O sea, colegas que en las redes sociales arengaban a favor o en contra de una candidatura. Colegas a favor de Lazo, colegas a favor de Arauz, colegas en contra de Lazo, colegas en contra de Arauz. Yo en lo personal, si tú me revisas mis redes, si tú revisas mis programas de la radio que están colgados en el YouTube, si revisas mis espacios digitales que están colgados en el YouTube, en el Facebook, no vas a encontrar jamás que yo arengue a mis seguidores, a mis oyentes, a mis televidentes, a mis internautas, que yo haya arengado por una candidatura o en contra de otra. Yo en lo personal defiendo principios. Yo tengo una ideología. Yo tengo mi ideología. Como estoy seguro que tienes tú y los que nos siguen, cada uno tiene una ideología y una forma de pensar. Pero yo jamás he dicho, tienen que votar por él y no tienen que votar por él. Tienen que votar por él por esto, pero no tienen que votar por él por aquello. No, yo defiendo principios ideológicos, valores políticos, etcétera. Eso defiendo yo. Yo quiero saber cómo va a reaccionar la prensa que apoyó al actual presidente electo que se posesionará el 24 de mayo cuando comete errores, porque está claro que un gobierno no es inmune a los errores y no será inmune a los errores. Y el contexto ¿Qué va a pasar actual, allí? no A mí planteamos me parece, Martín, que será un reto. Yo quiero ver qué va a pasar con la prensa que apoyó abiertamente al presidente electo de la República, abiertamente, sin ningún ambaje, abiertamente. ¿Cómo va a procesar los años que se vienen? Y yo ahí recojo algo que decía un colega periodista, Marcos Vaca, que le leí el otro día en el Twitter. El deber ser de la prensa, el deber ser del periodismo es la criticidad independientemente del gobierno de turno. Tú no puedes perder la criticidad. No puedes perder la criticidad. Yo creo que ese es el reto grande. Y déjame hacer una comparación. Cuando ganó Mauricio Macri las elecciones en Argentina, hace 5 años, cuando le gana a Daniel Scioli, que era el candidato del oficialismo, el candidato que iba a ser el sucesor de Cristina Fernández. Durante todo el tiempo del kirchnerismo, tú tenías a Jorge Lanata. Jorge Lanata totalmente opositor al kirchnerismo. Sí, sí. Gana Macri y Lanata se retira. Lanata deja de hacer su programa Periodismo para Todos y se retira. Y yo acabo de escuchar esta semana que uno de los periodistas
de la vieja guardia de este país que regresó para esta campaña, aquí en el Ecuador, regresó para esta campaña un programa de radio y que volvió a ser activo en la comunicación, ha dicho que se retiran. O sea, yo les dejo este mensaje o esta referencia para que ustedes lo analicen. O sea, ¿te retiras por qué? Porque ganó tu candidato y no quieres criticarlo públicamente, porque es mejor abrirte. O sea, para mí eso es totalmente cuestionable. Así como antes debimos ser críticos, hoy tenemos que ser críticos y mañana tenemos que ser críticos. Si antes fuimos críticos con Correa, con Moreno, tenemos que ser críticos con Lazo. Si antes destacamos lo positivo de Correa o lo positivo de Moreno, hay que destacar también lo positivo de Lazo. Entonces, eso para mí es el periodismo. Y yo creo que lo que se viene es un gran reto en ese sentido, Martín. Excelente, Fabricio. Para ir cerrando, ¿tú cómo ves lo que sucede ahora actualmente en lo que es la Liga Pro, lo que es el fútbol ecuatoriano? ¿Qué concepto, qué impresión te deja a ti ver cómo se está desarrollando el campeonato ecuatoriano de fútbol? Te la defino en una frase, una vergüenza. Una vergüenza que un equipo haya tenido que remendar y completar 7 jugadores para cumplir con el calendario. Y me refiero a lo que pasó la semana anterior con el Aucas, que tenía que visitar al Barcelona, lo hizo apenas con 7 jugadores. Barcelona ganaba en el primer cuarto de hora 2-0. Barcelona le iba a pegar una goleada que seguramente no registramos en la historia del Ecuador. Claro. Seguramente. Y hubo un lesionado del Aucas y el partido se terminó. Porque con 6 jugadores no puedes jugar. O sea, eso no puede permitir a Liga Pro, tomando en cuenta además que el Aucas se presenta con 7 o se presentó con 7 porque tenía gente con COVID. Claro. Entonces, yo he visto que en otras ligas de otros países donde hay más orden, los partidos han tenido que suspenderse. Pero aquí, en cambio, sí o sí hay que jugar el partido. Ayer el Aucas se presentó con un equipo de juveniles, con excepción ahí de, creo que Jonathan González y no sé quién más. Terminó perdiendo en Chillogallo 1-3 frente al Centro Deportivo Olmedo. El arbitraje que te deja mucho que desear. Todas las semanas tienes algún partido en el cual hay quejas por el arbitraje, hay errores arbitrales. El año pasado, por ejemplo, el hecho de que pretendieron implantar el VAR para ciertos partidos y no para todo. O sea, para mí la Liga Pro no te ha dado ese valor agregado que te ofrecieron cuando se creó. Porque acuérdate que el campeonato estaba en manos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que también tenía sus cuestionamientos, y de pronto te decían, no, los clubes tenemos que hacer una liga profesional. Yo no sé si el remedio ha sido peor que la enfermedad o igual a la enfermedad, pero lo que sí te digo es que lo que está pasando en este momento con la Liga Pro es realmente de terror, es vergonzoso. Lo que le hacen al Muchurruna, que no puede jugar en Echaleche cuando se enfrenta ante Barcelona o ante Melec, o sea, no puede ser. Ya el argumento de la televisora es que esos partidos son triple A y hay que ponerlos en la noche y en Echaleche no tienen iluminación. Y el derecho del equipo a jugar en su casa, entonces yo sí creo que hay que repensar el tema, ¿no? Me parece que es una vergüenza lo que está pasando a nivel de Liga Pro. La última, Fabricio. ¿Qué es para ti el fútbol? ¿Qué representa en tu vida el fútbol? Uf, el fútbol es una pasión. Yo soy totalmente futbolero. Soy totalmente futbolero. Mi liga favorita es la Liga Premier Inglesa. Esa es mi liga favorita. Creo que es la liga más competitiva del planeta. Eh, te digo que el fútbol es mi válvula de escape, me permite disfrutar de otras cosas. A mí me apasiona muchísimo el fútbol, me apasiona muchísimo ir al estadio, ver el fútbol, pegarme una cerveza, comerme 2 empanadas de morocho llenas de grasa y de aceite, o pegarme en el entretiempo una guatita con huevo y ponerle harto ají, o un helado de hielo seco. O sea, para mí es espectacular. Como te digo, extraño ir a la Carolina los domingos a las 6:30 de la mañana a jugar con mis panas. Yo he sido pelotero de cancha de tierra. ¿Ya? Ahora ya nos pusieron unas canchas decentes en la Carolina, ¿no? Que fue una de las pocas cosas buenas que hizo Rodas, que reestructuró el Parque La Carolina y tenemos canchas de césped sintético ahí. Pero claro, ha sido un año tan complejo que no he podido volver a jugar fútbol. Eh, el fútbol para mí es una pasión, es mi pasión, es mi hobby favorito. Eh, Adoro ver el fútbol, amo ver el fútbol. Esta semana estaba, por ejemplo, arengando por el Madrid, que sacó un buen resultado en la visita a Anfield a Liverpool.
y llegó ya a semifinales. Va a ser una semifinal brava, ¿no? Brava frente a Chelsea. Tienes la otra de Manchester City frente al Paris Saint-Germain. Si no gana el Real Madrid, la Champions, que sea el City, que el fútbol le haga honor a ese espectacular director técnico llamado Pep Guardiola, que digo, aunque haya tenido su más grande éxito con el Barcelona, y yo soy madridista, pero yo soy seguidor del fútbol de Guardiola. O sea, ese es mi fútbol favorito, el fútbol de toque, de posesión, como el de Vicente del Bosque con el Real Madrid, con la selección de España. Ya, ese es el fútbol que a mí me gusta. Ya, el que practica Guardiola, el que practica Vicente del Bosque, guardando las distancias, guardando las distancias. Pero, por ejemplo, lo que ha hecho el Emelec a nivel local y la apuesta que le hizo Neme luego de Perrón en el 2009, tenerlo a Sampaoli, tenerlo al Turco Asad, tenerlo a Gustavo Quinteros, que eran técnicos que te jugaban ofensivamente, pero que privilegiaban el toque, ¿ya? El toque, el toque, el toque, el toque, fútbol de posesión, etcétera. Ese es el fútbol que a mí me gusta. Y ese es el fútbol que extraño cuando no lo veo, Martín. Y justamente, y Emelec, A ver, Emelec creo que está pasando por un momento complejo a nivel futbolístico. O sea, a ver, el Emelec ha empezado bien este año, pero no es un equipo que te deslumbra. No es un equipo que te llena la vista. O sea, no, el Emelec versión 2021 no es el Emelec donde tú tenías a Miller y a Mena adelante, donde tenías un juego, digamos, de posesión, donde te imponía condiciones. Este Emelec de Rescalvo no me gusta, más allá de que tiene a uno de los mejores extranjeros que ha traído Emelec a lo largo de su historia, que es Sebastián Rodríguez. O sea, ese 8 es un crack, es el que le mueve al equipo, es al que le mueve al equipo. Y yo creo que Sebastián Rodríguez se merece otro equipo, otro planteamiento. A mí no me gusta el Emelec de Rescalvo. Créeme, yo quisiera que el Emelec avance en Copa Sudamericana, clasificó a la fase de grupos. No sé si le alcance con este equipo. No sé. No sé si alcance con este equipo, pero sobre todo con este director técnico que no me gusta. No me gusta, no me gusta. Nunca me vas a leer a mí en las redes que diga renuncia a Rescalvo, ¿no? Yo no voy a publicar eso, pero a mí no me gusta Rescalvo. claro. Y a los de mi generación seguramente no nos gusta porque nos acostumbramos al Emelec de Sampaoli, al Emelec de Gustavo Quinteros, al Emelec del Turco Asar en ese primer semestre del 2011. Incluso el Emelec de Omar de Felipe jugaba mejor. Este es un Emelec muy descafeinado. ¿Ya? Le falta sabor, le falta chispa. Pero bueno, ahí está uno siguiéndole al equipo. Ahí está, ahí toca. Listo, Fabricio, te agradezco bastante, una entretenida charla. Espero no haberte aburrido y no haber aburrido a los que nos No, siguen, Martín. Muy honrado, ¿eh? Primero por tus palabras, segundo porque me has invitado a hablar de esto tan chévere, ¿no? Del fútbol que a mí me apasiona. Gracias, Dios te pague. un verdadero gusto, Fabricio. Muchas gracias. Un Un abrazo. abrazo.